Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película The Crazies, sería traducido al castellano como Los Locos, del gran maestro del cine de terror George Romero. Bueno, tenemos otro de los grandes maestros del cine de terror moderno, al igual que John Carpenter, Tobe Hooper o Wes Craven, que siempre ha intentado introducir una crítica social dentro de sus películas. De hecho, que todo esto de meter una crítica hacia la sociedad, pues no era algo nuevo, ya se había hecho durante todo el cine, durante el cine mudo. Se hizo bastante, luego ya a partir del cine sonoro pues un poco se eso se quedó atrás en pos pues, del entretenimiento, pero aún así habían películas que tenían esa crítica, por ejemplo el cine de James Whale, tenían esa crítica social, esa crítica entre líneas, un poco querían denunciar algo. Lo vimos también en el cine de la Hammer. Y ya cuando llegó George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, pues dio como ese pasito hacia adelante. Un poco, pues, si las películas de la Hammer, que eran las más recientes que venían detrás de lo que era La Noche de los Muertos Vivientes, esas películas que habían abierto ese cine de terror moderno con La Maldición de Frankenstein de Terence Fisher, pero que después se denominó ese cine de terror moderno a partir del año 68, que fue La Noche de los Muertos Vivientes, de ahí hacia adelante, y del 68 hacia atrás sería ese cine de terror clásico, aunque hubieran películas muy modernas y adelantadas a su tiempo, como podrían ser Psicosis, The Innocents, o previamente incluso las películas de la Hammer, que empezaron con esa modernidad dentro del cine de terror. Bueno, pues George Romero, digamos que dio ese pasito un poco a hacer esa autocrítica, mientras que las películas de la Hammer, por ejemplo, tenían una crítica muy enfocada pues a la alta sociedad londinense, a la iglesia, por ejemplo, eran unas críticas dirigidas hacia esos ámbitos. A lo mejor el cine de James Whale era pues una mirada más introspectiva pues sobre el sufrimiento de una persona. Él era homosexual, entonces muchas veces se sentía una persona invisible ante la sociedad, como el hombre invisible, o como un monstruo que no es comprendido, y él no como el monstruo de Frankenstein, cuando él no ha pedido su orientación sexual, simplemente ha nacido así. Entonces eran como mensajes más introspectivos que te hacían pensar si tú pues te encontrabas, por ejemplo, en esa situación. Entonces, digamos que lo que hizo George Romero es no centrarse, por ejemplo, pues en un tipo concreto de sociedad, la alta sociedad, por ejemplo, el londinense de las películas de la Hammer, ni tampoco centrarse pues en una institución como es la iglesia, ni centrarse tampoco en los problemas personales que puede tener uno mismo, o bien por su orientación sexual, o por su religión, raza, etcétera. Y se fijó más en el problema cotidiano de un país, en el problema de un país entero. Un poco la crítica fue hacia sí mismos, un poco digamos que sería hacia la sociedad estadounidense, pero no a la sociedad de las altas esferas, sino a la misma gente, a la gente de a pie. Porque al final las personas que se encuentran en las altas esferas pues siempre son gente de a pie, es gente normal que ha llegado alto por una manera u otra. Entonces, eso era lo que criticaba La Noche de los Muertos Vivientes. Dentro de un panorama, el cine de zombies, que empezó el cine de zombies tal y como lo conocemos hoy día gracias a La Noche de los Muertos Vivientes. Anteriormente era ese cine pues como la leyenda esta de La Legión de los Hombres sin Alma, Yo anduve con un zombie, era pues hablaba sobre los mitos del vudú, de la religión de las Antillas, y era un poco pues ese tipo de zombie, el zombie del vudú. Y aquí ya el zombie se convirtió pues en ese necrófago, en ese muerto que revive para devorar carne humana, en ese muerto viviente caníbal. Y entonces estas películas que surgieron a partir de La Noche de los Muertos Vivientes, pues tienen mucho en común con el cine de catástrofes, y es que ponen a la gente normal y corriente en una situación extraordinaria, una situación de peligro. Y en esas situaciones extraordinarias de peligro es cuando sale lo mejor de la persona o lo peor de cada persona. Y entonces ahí es donde vemos las envidias, donde vemos el racismo, donde vemos aquello que decimos que no somos y realmente lo tenemos por dentro. En esa situación de peligro es donde sale todo, donde salen los celos, las envidias, donde sale el querer tú imponer tus deseos hacia los demás, aunque esos deseos a lo mejor pues sean los que lleven al grupo a la muerte, ¿no? No aceptar la opinión de otra persona, simplemente porque no
quieras que esa persona esté por encima de ti, porque sientas precisamente eso, que esa persona era el actor principal, el héroe de la película era negro. No voy a aceptar, aunque las ideas suyas sean mejores, lo que me diga un negro. Entonces a lo mejor el día a día digo, no, yo no soy racista, pero luego llega el momento y dices, joder, ¿cómo voy yo a aceptar para que todo el mundo diga, alaba ese negro, mi mujer, mi hija, nos han salvado ese negro, ¿no? Es como también un poco rebajarte hacia otro hombre y a un hombre de otra raza. Entonces tocaba mucho esa crítica hacia la propia sociedad, hacia la propia persona. Y a partir de ahí ya fue cuando los directores empezaron a hacer una mirada interior, una mirada hacia su propio país. No hace falta irse a criticar a otros países porque nosotros ya tenemos nuestros problemas. La misma sociedad, el mismo ser humano. Las altas esferas sí, pero hablando siempre mediante la mirada de lo que es el ser humano de a pie. El ser humano que puede, tanto si está en el escalón más bajo de la sociedad, como en el escalón más alto, sigue teniendo esos instintos, sigue teniendo esos elementos de envidia, de celos, de codicia, ya esté en un lugar o esté en otro. Entonces siempre mirando hacia adentro. Los problemas que tiene Estados Unidos, el mismo ciudadano estadounidense, ya sea la alta sociedad, ya sea en temas políticos o ya sea la gente de a pie. Y esto ya lo hizo Top Hooper con La Matanza de Texas, esto lo hizo Wes Craven con La Última Casa a la Izquierda, luego con Las Colinas Tienen Ojos, John Carpenter con La Noche de Halloween y en muchas de sus películas, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, 1997, Rescate en Nueva York. O sea, muchas veces era una crítica social hacia el gobierno, hacia la política del país, pero siempre mirando a esas personas como seres humanos, no como si fueran, no sé, gente diferente, aunque esto sí que lo hizo John Carpenter con la película de Están Vivos, pero siempre mirando un poco como que el político, el gran empresario, aquella gente que está como intentando dominar o estar por encima del resto de personas, pues en realidad son personas que si tienen esos instintos es porque de manera natural ya los tenían cuando no se encontraban en esa situación. Y quiere decir que cualquier persona estando en esa situación se comportaría de la misma manera. O no, porque eso depende de la persona. Como digo, situaciones de peligro sale lo mejor o lo peor de cada persona. En La Noche de los Muertos Vivientes, el negro que era el héroe sacaría lo mejor si estuviera en un alto puesto de la sociedad o en un puesto político, mientras que el otro, el padre este de familia, sacaría lo peor de sí mismo. Y si ya saca lo peor siendo una persona de a pie, un ciudadano normal y corriente, si tuviera un alto cargo político, fuera el dueño de una gran empresa o estuviera en esas altas esferas, sacaría lo peor, por supuesto, que lleva adentro, y entonces sería cuando perjudicaría al ciudadano que está abajo. En fin, os he dado una chapa ya de aquí de 8 minutos para hablaros de los Crisis, pero los Crisis va un poco, los Crisis fue como se le llamó a la película, es una especie como de Spanglish, sería de Crisis, ¿no? Que serían los locos, o los, en castellano, Crisis, locos. Pues va en esa línea que había empezado con La Noche de los Muertos Vivientes. En este caso no son zombies. En este caso tenemos que el gobierno de Estados Unidos, el ejército, pues un avión se ha estrellado en un pequeño pueblo de Pensilvania. George Romero siempre rodaba en Pensilvania, él era de allí y siempre rodaba allí. Entonces se estrelló el avión, un avión que tenía como un compuesto químico que estaban haciendo los militares para utilizarlo en la guerra. Un compuesto químico que altera, digamos, que las capacidades mentales de las personas. Es decir, es algo que echan en el suministro del agua, por ejemplo, a un país enemigo, y es una guerra biológica. Es como si les mandaras un virus, por lo mismo, echas en el agua ese producto químico, la gente lo bebe, la gente va perdiendo facultades y al final, bueno, pues es más fácil atacar un país de descerebrados, que la gente no puede pensar, incluso se pueden matar entre ellos, porque esto hace que se vuelvan más violentos. Entonces es eso, es una guerra química, una guerra biológica. Bueno, aparte de las connotaciones morales que tiene este hecho, el hecho de crear esta sustancia química para arrojarla en otro país, que estás en guerra con ese país, vale, pero ¿qué culpa tiene el ciudadano? Porque tú vas a filtrar este químico
en el sistema de aguas de un país. Van a beber, no solo van a beber los militares, van a beber mujeres, van a beber niños, van a beber personas de a pie, personas que no tienen nada que ver con esa guerra, gente normal y corriente. Y estás destrozando, matando a gente normal y corriente, simplemente para tú ganar la guerra. Entonces ya las connotaciones morales en esto, bueno, pues son muy cuestionables. Aparte de eso, pues también es esa crítica a... Aquí estamos hablando ya al gobierno estadounidense y de cualquier mundo, porque esto se puede extrapolar a cualquier país del mundo. O sea, al final la guerra es un negocio, porque es un negocio. O sea, las empresas armamentísticas tienen que vender armas, igual que un concesionario de coches, una casa de coches tiene que vender coches. Si la gente dejara de conducir, pues ya se inventarían algo para que la gente no tuviera más remedio que coger el coche, porque fabrican coches y lo que quieren es vender coches. Pues lo mismo, las empresas armamentísticas son empresas que dan mucho dinero a muchos países, unos más que otros, puesto que tienen más industria armamentística que otros, pero dan muchos millones. Pero claro, esas armas que se fabrican tienen un gasto de fabricación, pero tienen que tener una salida, unas ventas. Entonces, muchas veces esas ventas que te hacen, por ejemplo, la policía de un país, el ejército de un país, no llega a compensarte realmente la fabricación de armas que tú estás realizando. O por lo menos no estás ganando tanto dinero como si vendieras muchas más armas, que es lo que se necesita en las guerras. Entonces, al final, la guerra es un negocio. Cada cierto tiempo, ¿por qué hay guerras y por qué siempre van a haber guerras? Aunque digan la gente religiosa, no, porque es que en la Biblia ponía que iba a haber guerras, porque tal, porque cual. No, o sea, no hace falta meterse en premoniciones. No hace falta decir, no, que esto venía ya en la Biblia y es una premonición de que iba a pasar esto. No, guerra va a haber siempre y no hace falta ser adivino para decir, dentro de 10 años va a haber otra guerra, dentro de 20 años, o sea, van a seguir habiendo guerras. Cada cierto tiempo van a seguir habiendo guerras. ¿Por qué? Porque esas industrias armamentísticas tienen que vender esas armas, porque eso enriquece al país. Son industrias muy poderosas, dan mucho trabajo, dan mucho dinero en impuestos al país. O sea, los países ganan mucho dinero, unos más que otros, como digo, por esas industrias armamentísticas. Y también, como armas biológicas, pues también. A partir de que empezó el tema de las armas biológicas, pues también son ingresos, porque quieras o no, también son armas, también entran dentro del apartado militar. Entonces, al final, las guerras se van a ir fomentando para poder sacar adelante ese armamento, ya sea armamento del clásico, tanques, ametralladoras, aviones de combate, como puede ser ahora pues el tema de las armas biológicas. Entonces, al final, quiere decir pues que el ser humano está mirando pues, por su beneficio personal. Le importa una mierda que otro país acabe medio destruido, que mueran personas inocentes, que la gente se quede medio loca. Fue la radiación de Hiroshima y Nagasaki cuando lanzaron la bomba nuclear. O sea, al final es todo intereses económicos, intereses políticos, intereses económicos, pero los intereses económicos pues también, al final se puede todo eso llevar a la sociedad, no hace falta ser político para tener tus intereses económicos, y aunque perjudiques a los demás, si eso te va a beneficiar a ti en de algún modo económicamente, bueno, pues al final mucha gente pues dice que se joda el otro con tal de beneficiarme yo. Así que aquí tenemos eso de que han creado un químico, pero el avión se ha estrellado y entonces en un lago de un pueblo se ha filtrado en el suministro de agua de ese pueblo ese químico y claro, la gente al beber agua de ese pueblo pues empieza a volverse loca, empiezan a matarse unos a otros y pasa pues como si fuera una película de estar de infectados. Antes de que Danny Boyle nos trajera 28 días después ya teníamos películas con ese corte. No son zombies, son pues como infectados, pero bueno, tenemos el mismo concepto, grupos de personas que se vuelven locas, en este caso no son muertos vivientes, pero bueno, atacan a las otras personas y tal, y llega el ejército allí, ponen cuarentena el lugar e intentan buscar una solución, un antídoto a ese químico. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, poner a una persona a un grupo de personas en cuarentena, obligarles a estar encerrados, como si fueran en campos de concentración, porque aquí no estaban encerrados en casas, como sus casas, como aquí cuando el coronavirus. Ay, claro, era gente peligrosa y no se le podía decir estate en casa metido, porque los iban a quedar dentro. Entonces se forman como una especie de recintos y al final los tienen como en jaulas, ¿no? Pues como si fueran conejillos de indias para probar ese experimento y los tienen como en jaulas.
cuando esa gente no tiene culpa de nada, igual que la gente del país que ha entrado en guerra, porque han entrado en guerra por intereses de arriba, políticos. La gente de abajo del pueblo no tiene culpa ninguna, sin embargo son los más perjudicados siempre. Entonces aquí están siendo perjudicados este pueblo por un error, un accidente que ha tenido el ejército mandado por el gobierno estadounidense. Vale, el mal ya está hecho. Está claro que hay que encerrarlos, ¿sí? No digo nada, hay que poner en cuarentena ese pueblo, en encerrarlos hasta encontrar una solución. Pero claro, hay un grupo de personas, un chico que tiene a la mujer embarazada, no están infectados, y otra pareja, entonces deciden huir. ¿Y por qué deciden huir? Lo primero, porque no están infectados y no quieren que los encierren con otros infectados, que pueden ser peligrosos para ellos. Porque al final el ejército no va a mirar nada, va a meterlos a todos juntos en esa especie como de jaulas. No va a mirar si tú estás bien, si tú estás mal, entonces te va a meter con gente que a lo mejor te puede atacar, puede agredirte, ¿no? Entonces ahí van rápido, no tienen tiempo un poco a separar a la gente, y es normal, pero también hay que ver de que eso lo han provocado ellos, y tú estás pagando las consecuencias del error de otras personas. Entonces deciden huir, pero también deciden huir porque aunque encontraran si no encuentran una cura, si no encuentran un antídoto, el pueblo se va a exterminar entero. Y ahí va a morir gente inocente, gente que no está infectada, bueno, inocentes son todos, pero gente que no está infectada, ahí van a morir todos. Luego van a meter una milonga en las noticias de que ahí ha habido una explosión, lo que sea, y que ha muerto la gente. Y el gobierno y el ejército se limpian las manos. Entonces eso va a pasar si no encuentran el antídoto. Pero incluso encontrándolo, si llega más tarde de lo normal, y eso es un coste para el gobierno que no quiere asumir al final, pues les es más barato decir, bueno, pues ya dejar de investigar, ya no pasamos de proporcionaros dinero para que sigáis investigando esa cura, aniquilar al pueblo, que nos sale más barato, y hasta luego, porque puede ser. Entonces saben que si se quedan en el pueblo, pues lo que va a pasar es que o encuentran una cura y salen todos bien, o los matan a todos. Y posiblemente al final acaben matándolos a todos. ¿Por qué? Porque saben lo que ha pasado. ¿Saben lo que ha pasado? Esta gente, por ejemplo, que no está infectada, sabe lo que ha pasado y puede hablar, y no les interesa que hablen. Entonces no se pueden fiar. Y tú no poder fiarte del propio gobierno, que es el que dirige el país en el que vives, es algo muy duro. Y ahí entra también la crítica hacia que pues, al final un gobierno hace lo que sea con tal de ganar una guerra, con tal de beneficiarse, aunque perjudique a personas inocentes. Luego, por culpa de muchas veces esas investigaciones que utilizan para la guerra perjudican a la gente de su propio país por esos errores, por ejemplo, son accidentes, de haberse estrellado el avión, pero para callarlo todo, pues al final lo que hacen es eliminar a la gente. Y es así, y es una verdad. Porque antes de que el gobierno y el ejército se ha culpado de crear este virus, porque para la guerra esto también tiene unas connotaciones morales que no está bien, de que pueda morir gente, no, va a morir gente inocente, aunque estén en guerra con otro país por culpa de lanzar este producto químico en las aguas. Entonces, antes de que eso salga a la luz, lo tapan todo, lo reparten a toda la gente y ya está. Esto es normal. Incluso aunque encuentren la vacuna a tiempo, a lo mejor encuentran la vacuna. ¿Por qué? Porque están estudiando con esta gente como conejillos de indias. Incluso a lo mejor no hacía falta ni si estrellar el avión. Para probar el químico lo lanzan en un pueblo, los tienen a todos en cuarentena, y cuando encuentran la solución, pues ya tienen un químico para tener esa vacuna y aniquilan al pueblo. Entonces, esa vacuna también podría ser dar millones a las industrias farmacéuticas, porque tú lanzas en un país este químico en el agua. Al final ese país, si está en guerra contigo, va a perder la guerra, por supuesto, pero al final pues van a querer salvar al ciudadano. Entonces coges, le vendes no, esto es un químico, se han hecho unos estudios que es un químico, pero hay una cura que nada más que tenemos nosotros, y van a vender millones y millones y millones de esas vacunas, o de esa cura, o de ese antídoto a ese país. Como por ejemplo, si el coronavirus lo hubiera creado una empresa, que se ha hablado, siempre hay estas hipótesis, una empresa farmacéutica lo suelta, se contaminan todos, y cuando están todos contaminados, no, es que aquí hay una vacuna. Ahora tienes que pagarla, y la vas a pagar tú, el país el país el otro, y me forro a ganar millones. Entonces puede ser que esta película incluso se adelantara a su tiempo, ¿no? Hablando sobre estos temas de lo que sucedería en una pandemia,
qué sucedería si detrás está el gobierno, si detrás hay intereses económicos. ¿Qué haría el gobierno en una pandemia? ¿Aquí qué han hecho en la pandemia? Bueno, pues en realidad tampoco, mucha gente se quejaba de que me meten en casa, de que no sé qué, no sé cuánto, pero tampoco podían hacer mucho más. Porque en realidad si ya mucha gente murió estando la gente encerrada sin salir, pues imaginaos si llega a salir y esto llega pues a extenderse por todos los lados. Hay gente que dice que hubiera sido mejor porque al final se coge como una especie de inmunidad de grupo, pero bueno, al final pues también el encerrarse pues logró salvar vidas. Pero si fuera algo tan grave como es el caso de este químico, que la gente se vuelve loca y tal, pues que lo que haría el gobierno seguramente haría lo mismo que esta gente. Pues meter a la gente en jaulas y se encuentra un antídoto, pues bueno, o lo utiliza y salva a la gente, o se carga a la gente que pudiera a lo mejor pues, hablar sobre todo si descubre de que esto ha sido producido por el gobierno. O sea, si hubiera un pueblo que supiera que el coronavirus es algo que ha hecho el gobierno para matar no, para extenderlo y que luego hubieran ventas de estas farmacéuticas y que se embolsara un montón de dinero, pues al final ese pueblo sería callado seguramente, morirían todos, dirían eso ha sido un accidente y aquí vamos, nos lavamos las manos. Y es esa crítica que tiene George Romero con esta película. Luego pues también te mete en la tesitura de lo que son pues las películas también de zombies o lo que pasaba en Posesión Infernal, o en películas también de posesiones, de que no estamos hablando de un enemigo extraño, aquí el enemigo es un familiar tuyo, puede ser tu padre, tu madre, tus hijos, un amigo, porque es una persona que está bien, que conoces, pero que toma algo que le hace cambiar, le hace ponerse agresivo y entonces se convierte en un enemigo, cosa que también pues es algo que te toca más, es algo que personalmente, ¿cómo podrías tú matar a una persona que te atacara si es un familiar tuyo, si es alguien a quien quieres? Sin embargo, ya no es la persona que quieres, ha cambiado y te puede matar, estás defendiendo tu vida. Pero claro, ¿y si tiene cura? ¿Y qué tienes que esperar a que tenga cura? ¿Cómo vas a retener a esa persona? ¿Y si tu vida está en juego y no tienes más remedio que matarlo, pero luego resulta que hay una cura? ¿Cómo te quedaría tu conciencia habiendo hecho eso? Pero sin embargo has salvado tu vida. Entonces toca mucho el tema emocional en esta película. Y poco más que hablar. O sea, es una película que está muy bien. Tiene ese toquecillo de los 70, como digo yo, ese toque como sucio, como salvaje. Hay un remake del año 2010, el remake es muy bueno, de hecho que tiene incluso cosas mejores que la original. A nivel técnico está mejor realizada que la original, tuvo mucho más presupuesto y nos cuenta la misma idea, pero bueno, de una manera, pues en muchos momentos narrativamente incluso mejor que la original. Ahora bien, es como una balanza, pues las dos tienen sus cosas. O sea, esta es la original, la que tiene la idea original. La película, el remake, pues es una película que narrativamente, pues hablando técnicamente, pues es una película más fluida, técnicamente está mejor realizada. No tiene ese toquecillo quizás tan salvaje, tan como tienen las películas de los 70 y como es el caso de la película de George Romero, pero en fin, digamos que es una balanza. Al final pues la de Romero te puede gustar más porque es la original, porque el final es más mal rollero que la del remake, hay que decirlo todo. También por el cariño que le puedas tener, dependiendo de la época en la que la hayas visto, o te puede gustar más el remake porque está mejor realizada, tiene mejores efectos a nivel técnico, visual, es una película más fluida. La película de Romero tiene una duración demasiado excesiva, quizás para lo que nos está contando. En fin, se está poniendo ya muy oscuro. Recomendable, tanto la original como el remake. Puedo recomendaros las dos películas. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre.